En el mundo, solo el 5% de las personas son altamente hipnotizables, pero aquí tenemos un 20%. Toda hipnosis es autohipnosis. Es incorrecto decir que una persona hipnotiza a otra. Nadie puede obligarte a cometer un asesinato o robar tus joyas sin tu consentimiento. Las chicas no se quitarán ni una sola prenda, pero aún así, en el baño, solas, pueden actuar como si lo hicieran. Los estafadores son expertos en identificar quién tiene mayor o menor habilidad hipnótica. Si alguien tiene pensamientos negativos, dirá que no los piensa, que vienen de adentro. Entonces, ¿qué hay adentro? Ese es el programa del subconsciente. Y hay un 5% de personas que no pueden ser hipnotizadas, personas totalmente desintegradas mentalmente, locos, los que están en asilos. Esos son los que llamamos locos. Entonces, ¿puede intentar hacerme una demostración aquí mismo? Sí, te lo mostraré, por supuesto. Arriba y abajo. Tu mente está aprendiendo a ser como el cielo. ¿Has visto hipnosis de escenario donde un hipnotizador hipnotiza a varias personas a la vez? ¿Cómo ocurre esto? Pero además de estos shows, tal vez no sepas que hoy en día la hipnosis se ha vuelto tan avanzada que incluso se están mejorando muchos síntomas de enfermedades como el cáncer y varios tipos de enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión y la falta de motivación pueden ser curadas. Pero no con magia, sino con ciencia. ¿Y cuál es esa ciencia? La mejor persona para responder eso es el doctor Bhupendra Palan, quien es un gran nombre en el mundo de la hipnosis en la India. Él tiene 35 años de experiencia en hipnosis clínica y también enseña a las personas cómo hipnotizar. Además, fundó y preside la Academia de Hipnosis de la India. En el podcast de hoy aprenderemos sobre la autohipnosis y cómo podemos hipnotizarnos para superar problemas mentales como el exceso de pensamiento y la ansiedad, logrando felicidad, éxito y buena salud. Así que vamos a sumergirnos en este mundo místico y mágico de la hipnosis. Así que bienvenido a este podcast, señor. Señor, a menudo hemos visto que en los escenarios, ya sabe, hay muchos hipnotistas. Las personas que están en el escenario, donde hay mucha gente, los hipnotizan a todos juntos y hacen que esas personas, ya sabe, las que están en el escenario, hagan lo que ellos quieran. Lo mismo vemos en las películas donde a veces hay un villano. Él hipnotiza a cualquier tercera persona a su antojo y luego los hace hacer cosas en contra de su voluntad. Incluso a veces los hace cometer asesinatos y esas personas lo hacen estando hipnotizadas. Incluso en las noticias hemos visto algunos casos donde a personas les han robado de esta manera. Hubo un robo en la calle y había mucha gente. Entonces todos decían que los ladrones vinieron y empezaron a decir algunas cosas y nosotros, hipnotizados, nos quitamos nuestras joyas y se las entregamos en sus manos, así que nos hipnotizaron. Entonces, lleva más de 25 años en hipnotismo. Todo esto es cierto. Se pueden hacer esas cosas a otros con hipnotismo. Y muchas veces incluso en contra de su voluntad. Mira, Gaurav, eso es una verdad a medias. Lo que mencionaste que hacen en el escenario, eso lo llamamos hipnosis de escenario, y es el peor mal uso de esta ciencia, es un uso incorrecto. Así que a veces en el escenario muestran algún acto que normalmente una persona no haría, pero ahí lo hace, sí, o llevan a todo el grupo, a la audiencia, a un estado de hipnosis. Lo que pasa es que las personas que tienen mayor capacidad para entrar en hipnosis son las que asisten a estos shows. Así que en la audiencia el 80% de las personas son aquellas que tienen una alta habilidad hipnótica. Sí, entonces antes de que comience el show, ellos ya están casi en un estado hipnótico. Más adelante les explicaré qué sucede en la hipnosis de escenario. Hablaremos en detalle, pero sobre el otro punto que mencionaste, que alguien podría hacerte cometer un asesinato o robar tus joyas sin tu consentimiento. O que te pidan hacer algo ilegal. Sí, entonces nadie puede hacerte hacer nada que vaya en contra de tus valores morales. ¿Está bien? Por ejemplo, en el escenario también hay muchos participantes, hay chicos y chicas.
Si el hipnotizador les da una sugerencia, nosotros lo llamamos sugerencia. Ellos lo llaman comando, pero comando suena muy negativo. Entonces, cuando les dicen que están en el baño y se están bañando, los chicos pueden quitarse la ropa de arriba, pero no se quitarán el pantalón. Las chicas no se quitarán ni una sola prenda, pero aún así actuarán como si realmente se estuvieran bañando solas en el baño. Entonces, en lo profundo de su subconsciente, ellos saben que están en el escenario, que hay una audiencia frente a ellos, y no harán nada en contra de sus valores morales. ¿Está bien? Y otra cosa, las personas que tienen más habilidad hipnótica para hacer cosas como robar, hablan de cierta manera, y estos estafadores son muy expertos en saber quién tiene más habilidad hipnótica y quién tiene menos. Ellos lo reconocen. Ellos observan su personalidad. Los observan. Primero los han observado durante algunos días, o cuando les hablan de cierta manera, las personas entran en su propio trance hipnótico. Sí, básicamente, Gaurav, es así. Toda hipnosis es autohipnosis. Sí, eso de que una persona hipnotiza a otra, eso está mal. Ok, una persona guía a otra para que entre en un estado hipnótico. Cuando veamos la ciencia detrás de esto, entenderemos esto con más profundidad. Entonces, hay personas altamente hipnotizables que entran en un estado de trance hipnótico y tal vez entregan sus joyas o cualquier objeto valioso que tengan, y después de un rato se dan cuenta de lo que han hecho cuando salen del trance. Y las víctimas a las que le robaron también lo describieron exactamente así. Entregué mis joyas y después de 10 o 15 minutos me di cuenta. Incluso esto pasó en mi familia. A la abuela de mi primo también le pasó esto. Por la noche ella también entregó sus joyas y dijo que después había una fila, o sea, había una fila larga y los ladrones dijeron, vamos, vamos, ¿qué pasa aquí, policía? Vinieron disfrazados de policías o algo así. Dijeron que adelante estaban robando, que todos se quitaran las joyas rápido y las pusieran en esta caja, y que cuando avanzaran les devolverían todas sus joyas. Así que diciendo eso, todos empezaron a dar sus joyas rápidamente, y al final, después de 10 minutos, se dieron cuenta de lo que habían hecho, ¿verdad? O sea, los ladrones de alguna manera los indujeron a entrar en un estado como de hipnosis, y después, o sea, sin saberlo, no fue en contra de su voluntad. No puede ser en contra de la voluntad, pero Sí, sin saberlo no todos participaron, pero al formarse la historia todos quedan involucrados. Quizás solo 2, 4 o 5 lo sacaron y entregaron. aquellos que son hipnotizables, que tienen mayor habilidad hipnótica. Exactamente. ¿Cierto? Señor, esta habilidad hipnótica es un concepto interesante. Lo veremos después, pero primero para que los espectadores entiendan lo básico. Por eso empezamos por aquí. ¿Qué es el hipnotismo y cuál es la ciencia detrás? ¿Cómo funciona científicamente? Por supuesto te lo explico, Gaurav. Para entender esto, primero tenemos que entender qué es la mente. ¿Qué es la mente? Porque, ya sabes, usamos dos palabras. Una es cerebro y otra es mente, ¿verdad? Ahora, el cerebro es un órgano, como el corazón que está en nuestro pecho o el estómago que está en nuestro abdomen es un hardware, una estructura. El cerebro realiza muchas funciones y algunas de esas funciones que en la ciencia médica llamamos funciones superiores del cerebro. Las funciones superiores del cerebro, todas esas funciones superiores en conjunto se llaman mente. ¿Cuáles son esas funciones superiores? Pensar, sentir, desear, memorizar, imaginar, resolver un problema, tomar una decisión. Entonces, estas son... ¿Podemos decir que la conciencia también es una función superior? Sí, entender algo, pensar, recordar, tomar una decisión. Todas son cosas abstractas. Exactamente. Entonces, todas esas acciones, el conjunto de esas acciones se llama mente. Así que el cerebro es una entidad estructural y la mente es una entidad funcional, como el hardware y el software.
O generalmente lo explico así. La pierna y caminar. Así como con la pierna caminamos, corremos, nos paramos. Todas esas son acciones y funciones. Así que la mente es una entidad funcional. Correcto. Ahora, de todas estas acciones llamadas mente, solo el 10% ocurre con nuestro conocimiento. El 90% ocurre automáticamente sin que lo sepamos. ¿De acuerdo? Por eso, algunos científicos relacionan la mente humana con un iceberg. ¿Sabes que en el mar, solo el 10% del iceberg es visible afuera? El resto no se ve, está adentro y no se ve. Entonces, los pensamientos que tenemos en la mente en este momento, de los que somos conscientes, los sentimientos que estamos sintiendo, eso se llama nuestra mente consciente. Y detrás de eso, el 90% está funcionando automáticamente. Por ejemplo, Gaurav. Mientras escuchas lo que digo, tu cabeza se mueve así, pero no la mueves tú conscientemente, se mueve automáticamente. No piensas, ok, déjame asentir con la cabeza ahora, y luego asientes. Cuando hablas, mi cabeza también se mueve así. Entonces, el asentir o sacudir la cabeza, esas son respuestas subconscientes. Tu subconsciente, sin tu conciencia o sin tu esfuerzo consciente, me está diciendo, sí, señor, lo entendí bien. Así que el asentir con la cabeza es solo un ejemplo que tomamos. Ahora, esta mente subconsciente es un gran almacén, dentro del cual hay millones y millones de programas, como los que hay en una computadora. La mente subconsciente se relaciona mucho con la computadora. A estos programas en el lenguaje de la psicología los llamamos esquemas psicológicos, o también se les llama marcos de referencia. ¿Visión del mundo? Sí, visión del mundo, marco de referencia. También se puede decir sistema de creencias, exactamente, sistema de creencias. ¿Y de dónde viene eso? Pues viene de 3 factores. Uno es que, desde el nacimiento hasta hoy, todas las experiencias que hemos tenido, cada experiencia deja su propia impresión, así que esas impresiones de las experiencias se convierten en nuestros programas. Segundo, información. La información que tenemos, aunque no la hayamos experimentado nosotros mismos. Lo que dijeron nuestros padres, lo que dijo el maestro, lo que vimos en la televisión, las noti. Acumulado desde la infancia hasta hoy. Sí, cualquier información que hayamos recibido puede ser información científica o de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces, esas impresiones de la información también forman nuestros programas. Y lo tercero es la imaginación, las fantasías que tenemos en la mente. Eso también deja su propia impresión. Correcto. ¿Y esas fantasías cómo nos hacen sentir? Sí, entonces, por estos 3 factores, en el subconsciente de cada individuo se han creado millones de programas. Y Gaurav, puedes entender que los programas de cada persona son diferentes. No encontrarás 2 personas en esta tierra cuyos programas sean iguales. Porque provienen de su pasado, experiencias y exposiciones únicas. Sí, la experiencia de cada quien es diferente, la información es diferente, la imaginación es muy diferente, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sucede es que cuando surge cualquier situación en la vida, el programa relacionado con esa situación se activa, se pone en funcionamiento y ese programa activado decide cómo serán nuestros pensamientos en esa situación, si serán positivos o negativos. Decide cómo nos sentiremos en esa situación, si sentiremos miedo o enfrentaremos la situación con confianza, si nos enojaremos o permaneceremos tranquilos. Entonces, ¿cómo será nuestro pensamiento? Y debido a eso, ¿cómo será nuestro comportamiento? Exactamente, el pensamiento y el sentimiento decidirán nuestro comportamiento. Exactamente. No solo el pensamiento, sentimiento y comportamiento, también toda la biología es parte de este programa. Tu neuroquímica y bioquímica. Exactamente. Entonces, en esa situación, ¿cuántos latidos por minuto tendrá tu corazón? ¿Cuánta acidez se liberará en tu estómago? ¿Cuál será tu presión arterial? ¿Qué cantidad de tus hormonas se liberarán? Miles de procesos que ocurren dentro de ti. Todas estas cosas están gobernadas por un programa subconsciente. ¿De acuerdo? Entonces ahora, supongamos que alguien está teniendo pensamientos negativos. Es muy negativo.
Le decimos que no piense negativo, que piense positivo, pero él dirá que no está pensando pensamientos negativos, simplemente le llegan. Simplemente llega. Le preguntaremos de dónde vienen y dirá que vienen de adentro. ¿Qué es adentro? Es el programa del subconsciente. Correcto. Es cuestión de sentimiento. Vamos a hacer una pequeña experiencia Gaurav. Ahora mismo, si te pido que por favor me muestres tu mano derecha así. Tu mano derecha, muéstrala. Muy bien, gracias. Ahora bájala. Ahora, con la misma sinceridad, Gaurav, tengo otra petición. Por un minuto, enójate, ponte enojado. Por favor, hazlo. Aunque sea un poco. ¿Es posible? No, por dentro me da risa. Sí, no puedo enojarme. Bueno, asústate, por favor, ten miedo. ¿Sí? ¿Actuaste como si tuvieras miedo? Actúe. Y tal vez en la actuación no te daría tantas calificaciones. Si Amitabh lo hubiera hecho, lo habrías hecho mejor. ¿Sabes? Entonces, tener miedo. Es posible que una persona decida que va a tener miedo. Luego se sienta para asustarse, levantar la mano o no. Eso lo decidiste conscientemente. ¿Ok? Si el maestro dice que lo hagas, hazlo. Si no quieres hacerlo, también puedes decir, maestro, ¿cuál es el sentido de levantar la mano? No quiero hacerlo. Entonces no lo hagas. Pero decidir si tener miedo o enojarse, eso no lo decidimos nosotros, lo decide el programa interno. O sea, de alguna manera, si nuestra mente imagina una situación que podría pasar, empezamos a sentir miedo, empezamos a sentir ansiedad. Exactamente, y eso que empieza a imaginar es el programa del subconsciente que se ha activado. Y dicen que el 99% de tus imaginaciones negativas nunca se hacen realidad, pero aún así, eso tiene un efecto muy grande y constante en nuestro cuerpo, en nuestra bioquímica. Sí, claro. Tiene mucho efecto en nuestra psicología y biología. Entonces, ahora hablemos un poco más adelante, que si una persona siente ansiedad en alguna situación, o le vienen pensamientos negativos, cuando se da cuenta de que no debe pensar negativo, que debe enfrentar la situación con confianza, o que debe mantenerse tranquilo y no enojarse, lo entiende, tanto él mismo como otras personas se lo explican. ¿Pero qué hace? Basado en esa comprensión, toma una resolución en su mente, una decisión, de que, ok, en esa situación voy a pensar positivo, no me voy a enojar, voy a estar tranquilo. Pero la cosa es que nuestra comprensión y resolución, ambas son funciones de la mente consciente, ocurren en la mente externa. El programa del subconsciente no cambia en absoluto. No importa cuánta comprensión tengas o cuán fuerte sea tu resolución. Sí, así que la comprensión y la resolución no cambiarán el programa del subconsciente. Correcto. Entonces, señor, ¿quiere decir que el lenguaje de la mente consciente es diferente al lenguaje de la mente subconsciente? Exactamente. El lenguaje de la mente consciente es la lógica, el razonamiento. Y el razonamiento siempre se basa en creencias, en lo que creemos. ¿Cómo creemos? Así es nuestro razonamiento. Por ejemplo, si un fumador viene a verme y me dice, doctor, quiero dejar de fumar. Bien, él está sentado frente a mí en estado consciente y yo le digo, mira, hermano, cuando sientas la urgencia interna de fumar, cuando tengas ese deseo, en ese momento haz esto. Toma una respiración profunda y exhala lentamente. ¿Sabes qué pasará? Al inhalar, llenarás tu mente y cuerpo de autoconfianza, confianza y comodidad. Y al exhalar, la urgencia interna de fumar, ese deseo de fumar, lo sacarás fuera. Así lo dejarás. Ahora esa persona está en estado consciente, así que su mente lógica está funcionando. Entonces pensará, ¿de verdad es tan fácil? ¿Y este doctor de qué está hablando? Como si fuera un soñador. En el aire que respiro hay oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, dióxido de carbono. ¿Cómo voy a llenar de autoconfianza mi interior con el aire? ¿Esto es una tontería? Él pagará mi consulta y se irá, nunca volverá. Y afuera dirá que este doctor habla como un soñador. Toma autoconfianza del aire. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Porque la mente lógica no lo va a aceptar. Pero cuando la persona está en ese estado hipnótico de trance, es el lenguaje del subconsciente, el lenguaje de la imaginación, la fantasía.
Entonces, cuando se le dice que inhale autoconfianza, él está imaginando que exactamente en su cuerpo y mente entra esa autoconfianza, esa comodidad, y en su exhalación ese deseo de fumar, en su imaginación es como si fuera aire sucio o algo que está saliendo. Entonces, eso sí funciona. Correcto, correcto, correcto. ¿Está bien? Entonces, la imaginación es el lenguaje del subconsciente. Al subconsciente también se le llama mente interna. Y la lógica es de la mente consciente. De la mente consciente. Por eso, señor Albert Einstein dijo que la imaginación es más poderosa que el conocimiento. Exactamente. Mira, la gente dice que uno debe tener mucha fuerza de voluntad. Ahora, la fuerza de voluntad es el poder de la mente consciente, pero el poder de la imaginación es 10 veces más poderoso que la fuerza de voluntad. El poder de la imaginación es 10 veces mayor que la fuerza de voluntad. Definitivamente. Así que, si básicamente queremos cambiar la mente subconsciente, es decir, cambiar esas creencias profundamente arraigadas, ese programa, entonces tenemos que hablarle en su propio lenguaje, que es el lenguaje de la imaginación. Sí. Hay diferentes maneras. Ok, también existe la manera de la imaginación, pero también se puede hablar de una forma un poco más lógica. Incluso la lógica inspira imaginación. Sí. Eso que llaman autosugerencia. Autosugerencia. Entonces, el lenguaje es del consciente, pero tiene algunos principios, y según esos principios, la autosugerencia, si es en lenguaje positivo, etc., si la persona lo piensa conscientemente o el terapeuta lo da de manera hipnótica, también llega al subconsciente. Llamamos metáfora al lenguaje de la imaginación. Usamos metáforas. Correcto, 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 correcto. Supón que, ya sabes, como diste el ejemplo de que estás absorbiendo confianza en ti mismo, eso se convierte en una metáfora. Sí, o sea, ¿tienes tanta confianza como Swami Vivekananda? ¿O eres tan firme como el Himalaya? Eso es una metáfora, así que todo esto se convierte en el lenguaje de la conciencia. Esto me recuerda a una cita de Arnold Schwarzenegger en el fisicoculturismo. Cuando hacía curls de bíceps, decía que imaginaba que estaba levantando montañas con sus brazos y al levantar montañas, sus bíceps se flexionaban. Básicamente, ganó el título de Mr. Olympia 6 veces. Así que creo que las personas exitosas también hacen eso. De alguna manera inyectan constantemente la imaginación positiva en sus vidas. Eso desbloquea un superpoder oculto. La gente tiene modelos a seguir, así que cuando piensas en tu modelo a seguir, todas sus cualidades, o sea, las principales cualidades que quieres adoptar, sí, desde dentro. Esta es una lección importante de hoy. Hablaremos de hipnosis, pero el conocimiento te lleva hasta cierto punto. La imaginación va más allá, incluso sobrepasando el conocimiento. Correcto, absolutamente. Bien, entonces, señor, estos beliefs y como usted dijo, el software de su subconsciente, mi primera pregunta es, en la vida, por un lado, vemos a muchas personas que son muy prósperas, felices, exitosas, ¿verdad? Y por otro lado, vemos a personas que no tienen éxito, que están tristes, deprimidas. Entonces, ¿qué tiene más peso en esto? ¿La mente consciente o la mente subconsciente para su situación? Del subconsciente. Exactamente, los programas que tienen son los que deciden y estos programas se forman desde la infancia. Así que los padres tienen un papel muy importante porque en los primeros años, en la infancia, los niños se comunican principalmente con los padres. Sí. Entonces, si algún padre le dice a su hijo preescolar, de 3, 4 o 5 años, que eres muy listo, muy inteligente, entonces en la mente del niño se crea un programa básico de que soy muy inteligente, soy muy listo. Y algunos padres dicen, eres tonto, no tienes cerebro, no sirves para nada. Correcto, correcto. Entonces a esa persona se le crea el programa de que no tengo inteligencia, soy tonto. Y desde ahí, los programas futuros también se basan en ese programa básico. Todos se conectan a ese, y al irse conectando se forma todo un árbol. Definitivamente. Entonces, los padres tienen un papel muy importante y después los maestros de nursery y primaria, como los de kinder bajo y kinder alto. Nosotros hacemos muchos programas para padres o para estos maestros porque ellos crean las personalidades. Correcto, correcto. O sea, desde la infancia, el niño de alguna manera está siendo hipnotizado, los padres lo sepan o no, pero su influencia está ahí. Incluso si hacen un comentario, eso también crea una impresión. Todo lo que estamos aprendiendo es condicionamiento.
y estos programas significan condicionamiento y podemos recondicionarnos. Entonces, lo que me preguntaste antes sobre cómo es posible la ciencia detrás de esto, sí, si quiero pasar de pensamientos negativos a positivos, de estar enojado a estar tranquilo, entonces conscientemente lo que entiendo, lo que decido, puedo ponerlo en mi subconsciente desde mi consciente y al hacerlo, poco a poco ese subconsciente crea un nuevo programa. Y esto puede suceder a cualquier edad y reemplaza el viejo programa que había antes. Entonces, señor, mi segunda pregunta es, si una persona tuvo creencias subconscientes y condicionamiento negativo en la infancia o experiencias de vida difíciles, ¿eso se puede cambiar? Y si es posible, ¿cómo? Sí, mira, definitivamente se puede cambiar y para eso hay un proceso. El proceso tiene tres aspectos. Uno es obtener información. Entonces, la persona debe saber qué es el subconsciente, qué es el consciente, cuáles de mis programas me están causando estos problemas, qué nuevos programas quiero instalar, toda esa información. Luego hay que entender esa información correctamente, desarrollar comprensión. Para eso hay que hacer introspección, contemplación. Eso se enseña. Entonces, se le explica que debido a este programa, si creas un nuevo programa así, tu pensamiento, sentimiento y comportamiento serán diferentes. Y luego hay que asimilar esa información y comprensión, es decir, llevarla del consciente al subconsciente. Este proceso de 3 pasos, Gaurav, en nuestras escrituras se mencionan 3 palabras, Shravan, Manan y Nididhyasan. Shravan significa escuchar. Las escrituras dicen que la información que puede traer un cambio interno en nosotros debe ser escuchada. Hay que escuchar a los expertos, a quienes tienen el conocimiento. No solo leerlo, sí. Todas estas escrituras no son para leer, sino para escuchar. Entonces, primero es Shravan, por el cual obtenemos la información. Luego viene Manan, que significa introspección, contemplación, y así esa información se convierte en una comprensión clara. Y después, esa comprensión hay que llevarla al subconsciente. Y ahí es donde entra el papel de la autohipnosis, ¿sí? En las escrituras eso se llama Nididhyasan, una forma de meditación, una forma de dhyan. Entonces, cuando eso entra dentro, reemplaza el programa antiguo y el nuevo programa se instala. Todo este proceso es por el que la persona debe pasar. Eso es lo que hay que aprender. Correcto, correcto, correcto. Entonces, señor, se puede decir que así como se actualiza el software o como cuando llega una actualización de Android, que significa que se corrigieron algunos errores, llegó un nuevo programa, llegó un nuevo software. Antes, ¿qué pasa con el celular? Se apaga, o sea, entra en una etapa de hipnosis y luego se instala el nuevo software y después el software se actualiza y el teléfono queda actualizado con nuevas creencias o con un nuevo software. Entonces, nuestra mente también debe hacer algo parecido. Exactamente, exactamente. Primero a eso le llamamos preparación de la mente. Entonces ahí entra en un trance hipnótico. Esa es la preparación. Entonces entra en modo silencioso. ¿De acuerdo? Y luego el contenido del nuevo programa se decide hablando con el terapeuta. Y después el terapeuta, usando alguna técnica, autosugestión o metáforas, instala ese nuevo programa dentro. Así que la mente se queda completamente en silencio, igual que tu celular. Ha entrado en el estado de actualización de software, ha entrado en estado hipnótico, se ha vuelto receptivo. Se ha vuelto receptivo. En el estado receptivo, el terapeuta hace su trabajo, pero en realidad la persona lo hace por sí misma. Siempre es autohipnosis. Las palabras del terapeuta pasan de su consciente a su subconsciente y poco a poco la persona aprende por sí misma. Así es como sucede esto. Bien, entonces, señor, usted dijo que la persona lo hace por sí misma, ¿verdad? O sea, autohipnosis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la autohipnosis y la hipnosis de escenario? Bien, ahora voy a profundizar un poco en esto. Mire, hablamos de que la capacidad de entrar en hipnosis varía de persona a persona. Algunas personas permanecen en un trance ligero, otras en uno medio y algunas llegan a un trance profundo. Y esto se puede medir. Es realmente una característica de la personalidad.
llamada habilidad hipnótica como rasgo personal, y existen varias escalas como la escala de grupo de Harvard para la susceptibilidad hipnótica, que se administra en grupo, y también está la escala de Stanford. Así que en la mayoría de nuestras investigaciones usamos la escala de Harvard. Entonces, esta habilidad es así. Algunas personas permanecen en un trance ligero, algunas en uno medio y algunas llegan a un estado hipnótico profundo. Esto depende de su personalidad. Y depende de su personalidad. Ahora, aquellos que tienen más habilidad para entrar en hipnosis son las personas que se interesan en experimentos mágicos, o en magos, o en shows de hipnotismo. Ellos sienten ganas de ir. En la sociedad son el 20%. Aquí en la India, aproximadamente el 20% de las personas son altamente hipnotizables, es decir, tienen mucha habilidad hipnótica. El 70% son medianamente hipnotizables y solo el 5% son poco hipnotizables. Y el 5% de las personas no pueden ser hipnotizadas. ¿Quiénes son ellos? O son personas totalmente desintegradas mentalmente, personas locas que están en asilos, lo que llamamos locos. O personas con retraso mental severo, esos que tienen un trastorno psíquico muy grave. En ellos no se puede. Ese 5% generalmente existe en la sociedad. La cifra occidental es diferente. Esto también es un pequeño comentario al margen que quiero decir. En el mundo occidental, solo el 5% son altamente hipnotizables. Aquí es el 20%. Allá, alrededor del 25 al 30% son de nivel moderado, mientras que aquí es el 70%. Y allá, la mayoría de la gente es poco hipnotizable. Así que, en realidad, la ciencia de la hipnosis puede ser más útil en nuestro país. ¿Cuál es la razón de esto? Que es una especie de estado meditativo. Y culturalmente, ya sabes, el estado meditativo en su cultura llegó después. Por eso, sí, regresando al tema de la hipnosis de escenario. En la audiencia, alrededor del 80% de los presentes son altamente hipnotizables. A los de bajo o moderado nivel, ni siquiera les interesa ir a ese tipo de shows. Ok. Y estas personas llegan temprano antes de que empiece el show. No quieren perderse ni un solo acto. Sí, así que toman su asiento un poco antes. Así que su personalidad es así, que tienen que ir y tienen que llegar temprano. Tienen que llegar temprano. Ya llegaron. Ahora el telón está cerrado, pero hay algunas luces parpadeando. Está sonando una música monótona. Entonces, toda esta información los lleva a un estado de trance hipnótico. Los lleva automáticamente. Luego, cuando se abre el telón, el hipnotizador dice que necesita algunos voluntarios. Así que los que son altamente hipnotizables, que ya están en hipnosis, para ellos se convierte en una sugerencia hipnótica. Corren hacia el escenario. Y algunas personas, la mayoría de los que están en el show, también contratan gente pagada. Tienen a 4 o 5 personas que van a recibir algo después del show. Ellos también suben, y estas personas son lo suficientemente inteligentes, pero no conocen la ciencia. Ellos piensan que esto está sucediendo por su propio poder. Sí, pero ellos saben cómo identificarlo. Así que la forma en que caminan esas personas, la forma en que se sientan, sus expresiones faciales, con eso se dan cuenta de cuán hipnotizables son. Así que ellos han aprendido todas estas cosas por experiencia. Y a los que parecen poco hipnotizables, les piden amablemente que se retiren. Entonces, ya sabes, quedan 10 o 12 personas arriba. Ahora cualquier sugerencia que les dé empezará a funcionar. Hay otra cosa también, Gaurav. Aquellos que tienen mayor habilidad hipnótica, otro factor de su personalidad es que les gusta ser el centro de atención de la gente. Ok. En la audiencia, en el grupo, quieren ser el centro. Es algo que les gusta, ¿sí? Por ejemplo, yo también tengo alta habilidad hipnótica, así que cuando tengo que ir a dar una conferencia o a algún evento, me preparo muy bien, hago una presentación excelente. Y ya sabes, quiero que la gente se sienta atraída y me escuche. Supón que estoy sentado en la audiencia. Como lo sé, no subiré. Pero los que no lo saben sí subirán. Ahora, si yo subo y me dicen que baile como Govinda, empezaré a bailar. Y la gente pensará, la audiencia pensará que el Dr. Plan hizo que bailara así.
Si estuviera en estado de vigilia, no lo haría. Yo era profesor en la Facultad de Medicina. Si la mente consciente estuviera activa, no lo haríamos. Frente a la audiencia no me comportaría así, lo haría de otra manera. Eso pasa un poco, pero en estado de trance empiezo a hacerlo. Y la audiencia pensará que esto sucedió por el poder del hipnotizador, pero en realidad son características de mi propia personalidad o algunos síntomas de mi propio estado hipnótico. El fenómeno, él lo aprovechó. Lo activó. O sea, nuestra corteza prefrontal básicamente mantiene un control sobre nosotros. O sea, nos mantiene bajo control para que nos comportemos de cierta manera en esa situación. Sí, se volvieron como niños. Eso de la corteza prefrontal que mencionaste es muy cierto. Sabes mucho. Ahí es donde están los centros del pensamiento lógico. Correcto. Ok. Entonces, señor, básicamente ocurre una selección natural en el escenario. O sea, ya desde antes llegan las personas que son más hipnóticas porque se sienten atraídas a ese tipo de shows. De esas personas, el hipnotista las pone en estado de trance, usando luces y todo eso. Luego hacen una preselección y solo llaman a esas personas. Pero no diríamos se les pone. Ellos se van. Ellos mismos se van. Así que se van por sí solos. Eso funciona como detonante. Sí, las luces funcionan como un detonante, la música monótona, o su forma de vestir y sus modales. Todo eso, pero él mismo tampoco sabe la ciencia de la hipnosis. Solo hace el show. Lo aprendió de su maestro. Así que él también cree que es por su comando, que él tiene el poder, pero en realidad no tiene el poder. El poder lo tiene esa persona. Está en uno mismo. El que va ahí y entra en trance con su propia habilidad hipnótica. Y lo hace con su imaginación basado en eso. Correcto, correcto. El poder está en su imaginación, que se ha convertido en la puerta de entrada para entrar en el estado de trance. Entonces, el poder está dentro de esa persona, no dentro del hipnotista. Correcto, correcto, señor. Aquí me gustaría hacer algunas conexiones, como algunos trastornos. Pueden ser trastornos o condiciones psicológicas. Como hice un video hace algún tiempo, hace muchos años, sobre el síndrome de Jerusalén, que básicamente es que, por ejemplo, para los cristianos, Jerusalén es un lugar sagrado. Entonces ellos van a Jerusalén y cuando van a los lugares sagrados de Jesús, básicamente entran en un estado como de trance y esa iglesia, la iglesia sagrada, actúa como un detonante y de repente empiezan a tener alucinaciones, desorientación, sienten cosas así y en algunos casos incluso empiezan a creerse que son Jesús. Exactamente. También hay confusión en la mente. Se confunden, se desmayan y lo mismo, o sea, el mismo fenómeno ocurre en diferentes lugares. Por ejemplo, existe algo llamado el síndrome de París, en el que los turistas japoneses desde pequeños han idealizado mucho París en Japón. Les han contado que París es así, que es melodramática, la ciudad del amor, la ciudad de X, Y, Z. Entonces, cuando van a París y ven la Torre Eiffel, y el paisaje de París, las imágenes y visuales de la infancia, la imaginación, todo eso actúa como un detonante, ese visual. Y entran en un estado de trance, otra vez se sienten desorientados y empiezan a tener ataques de ansiedad, algunos se desmayan. Lo mismo pasa con el síndrome de Florencia. En Italia, cuando van a Florencia y ven las obras de muchos artistas allí, han escuchado tanto sobre ellos desde la infancia que su imaginación está muy elevada respecto a eso. Y luego, cuando ven la realidad, eso actúa como un detonante. Otra vez, el mismo sentimiento. Exactamente. Entonces, de alguna manera, sin darse cuenta, debido a su imaginación, están entrando en un estado de trance. ¿Se puede decir eso? Exactamente. El estado hipnótico es un estado psicobiológico de la mente y el cuerpo. Estado psicobiológico, en el cual la conciencia de la persona, el campo de la conciencia sí, se enfoca en un solo pensamiento, en una sola cosa, y la conciencia de las demás cosas alrededor disminuye. ¿Está bien? La conciencia focal aumenta, la conciencia global, la conciencia periférica disminuye. Por ejemplo, supongamos que estoy leyendo un libro de historias interesante. Mientras leo, me parece tan interesante que me convierto en un personaje de la historia, ¿sabes? Me meto completamente en ella, y un amigo viene y se sienta frente a mí. Cuando cierro el libro digo,
Oye, Gaurav, ¿cuándo llegaste? Ah, ni te vi. Llevas media hora sentado frente a mí. Sí, eso es un estado hipnótico. Sí, sucedió por sí solo. Sí, es como cuando vamos al cine. La película es muy interesante y al salir del teatro nos desorientamos. El vehículo está estacionado en una dirección, pero empezamos a ir en la dirección opuesta. Entonces, todos estos ejemplos que mencionaste, como el síndrome de Jerusalén y demás, muestran aún más estos fenómenos. O sea, están entrando en ese estado, en un estado de trance, y después viene la condición psicológica. Sí, entonces la alucinación es uno de los fenómenos del trance. Sí, como mencioné la escala, ¿no? La escala de Stanford, todas esas, la escala de Harvard. Escala de Harvard, escala de Stanford. Entonces, en eso hay algunos elementos. Sí, por ejemplo, si a una persona se le hace oler una botella de amoníaco y se le dice que va a oler a rosas, huele el amoníaco y siente que huele a rosas. O aquí en la punta no hay nada, pero se le dice que en la punta que está enfrente está viendo una bola dorada muy bonita. Él la ve. ¿Qué hace el hipnotizador en ese estado? Dice: frente a ti está parada esa heroína. Entonces, cualquier chica le parece ver a esa heroína o a ese héroe. A esto se le llama alucinación. Este es un fenómeno de la hipnosis. El poder no es del hipnotizador, sino que es una característica de la habilidad hipnótica de la persona que entra en hipnosis. Es un síntoma de su trance. Correcto, correcto. Entonces, señor, como vi en un show que me pareció un poco peligroso, en ese show había dos mesas y entre ellas acostaron a una persona y el hipnotizador le decía: siente que eres un objeto plano de concreto y que si alguien se sube sobre ti, o sea, sobre tu columna vertebral, no te vas a doblar y eres como una losa de concreto. Exactamente así, en el escenario muchas personas muestran esto. Y es muy peligroso. Ha habido muchos incidentes. Lo que hacen es poner 3 bancos, uno debajo de la cabeza, otro debajo de la cintura y el tercero debajo de los pies. Ahora, como dijiste, usan una metáfora como si te hubieras convertido en un puente o el cuerpo se ha puesto completamente rígido. Luego quitan el banco del medio. Sí, y luego el hipnotizador se para sobre el abdomen de la persona. El cuerpo se vuelve rígido, así que no es el poder del hipnotizador. Es un fenómeno de la persona en estado hipnótico. Es un síntoma de su trance, la rigidez. Ahora, a veces puede pasar que ese fenómeno desaparezca de repente, incluso durante el trance, o que la persona salga del trance en cualquier momento. Entonces se cae, se fractura la columna y de por vida se convierte en un paciente paralítico. Le da parálisis. Entonces, también han ocurrido casos así. Así que psicológicamente esto le hace mucho daño a la persona y biológicamente también causa muchas complicaciones. Por eso debería prohibirse. Especialmente el uso de esto en el escenario para entretenimiento. Solo por 5 minutos de entretenimiento, poner en riesgo la vida de alguien. Oye, es muy peligroso. En muchos países está prohibido. Por ejemplo, Australia o Países Bajos, Suecia. Pero en países grandes y democráticos es difícil. En la India no se puede. O sea, una de nuestras misiones en la Academia de Hipnosis es hablar sobre la ciencia detrás de esto. Y queremos que la hipnosis de escenario se detenga. Correcto, correcto. Entonces, señor, usted habló sobre la hipnotizabilidad, ¿verdad? Y usted dijo, entonces, ¿cómo lo sabré? Por ejemplo, si algún espectador nos está viendo, ¿cómo sabrán cuál es su capacidad de ser hipnotizados o cómo se puede determinar la hipnotizabilidad? ¿Cómo puedo saber cuál es mi hipnotizabilidad? Si soy fácil de hipnotizar o si me toma más tiempo. Te lo digo, antes se le llamaba capacidad de ser hipnotizado. Por un tiempo también se le llamó susceptibilidad hipnótica. Ahora se le llama talento hipnótico. Es un talento. Es la capacidad de una persona para entrar en hipnosis. Y como mencioné antes, hay algunas herramientas de prueba, herramientas psicológicas de prueba. Así como existe la prueba de coeficiente intelectual o la prueba de personalidad, también hay una escala para el talento hipnótico.
Entonces hay algunos ítems en eso y el terapeuta o el psicólogo que realiza la prueba los revisa uno por uno. Luego suman cuántos ítems la persona pasó y con base en eso calculan si la capacidad hipnótica de esa persona es leve o moderada. Hay alrededor de 25 síntomas de la hipnosis, ¿ok? Entonces, algunas personas tienen 2 síntomas, algunas tienen 10, algunas tienen 15 o 20. Así que, mientras más fenómenos o síntomas tenga una persona, mayor es su capacidad hipnótica. Entonces, esto se mide. En la investigación hacemos esto, ¿sabes? Pero prácticamente cuando una persona hace su propia autohipnosis, cuando está en estado de trance, no debe pensar, ¿estoy en hipnosis o no? O, ¿qué tan profunda es mi hipnosis? Porque en cuanto empiece a pensar eso, su mente lógica y consciente se activará. Sí, saldrá del trance y volverá al estado de vigilia. Entonces, ahí la persona solo debe involucrarse en la experiencia. Ahora, es posible que la persona misma se dé cuenta, o puede ir con un terapeuta o con expertos en lo que llaman hipnosis clínica, y ahí pueden medir su capacidad hipnótica. Ok, entonces existen escalas y con base en ellas se identifica. Y a veces también lo usamos clínicamente, pero su uso clínico es limitado. Es limitado, Gaurav. Y esto también es interesante porque no es cierto que las personas que entran en un estado hipnótico profundo obtendrán más efecto del tratamiento o terapia hipnótica. Y que las personas con hipnosis ligera obtendrán menos efecto. En muchos casos esto no es así, ¿de acuerdo? Las personas con hipnosis ligera también pueden beneficiarse tanto como las de hipnosis profunda, siempre y cuando el terapeuta sea conocedor, esté capacitado y sea calificado. Porque el terapeuta sabe qué técnica funcionará con quienes están en hipnosis ligera y cuál funcionará con quienes están en hipnosis profunda. Hay diferentes técnicas para diferentes grupos de personas, ¿de acuerdo? Así que esto es realmente una ciencia, es parte de la ciencia médica. Y sabes, en la Universidad de Baroda, en la Universidad Maharaja Sayajirao, iniciamos un diploma de posgrado de 1 año en hipnosis clínica en el año 2000. Ahora está el 25º grupo, que es para médicos, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas. Todos ellos cumplen con los criterios de elegibilidad. Ellos lo hacen. Y ese curso se volvió bastante popular. Pero Baroda es una universidad residencial, así que hay que ir y quedarse allí 1 año. Muchos doctores y psicólogos senior en la India quieren hacerlo, pero no pueden darse el lujo de ir y quedarse en Baroda. Así que, por su solicitud, desde 2016 hemos iniciado un diploma de posgrado en hipnosis clínica en línea a través de la Universidad de Ciencia y Tecnología Charotar. Charusat. Así que es un curso de 1 año para ellos. Así que esto no es, ya sabes, ninguna magia, ningún tratak, ningún mantra. No es magia. Es una terapia completamente científica. Correcto, correcto. Entonces, señor. Esto de la autohipnosis, o sea, que te hipnotices a ti mismo, ¿cómo se puede hacer y cómo puede hacerlo una persona común? Bueno, para saber cómo se puede hacer, uno debería ir con un terapeuta adecuado y recibir entrenamiento. Pero vamos a experimentar un poco más adelante. Cuando sea relevante, ahí te voy a... O sea, lo vamos a intentar conmigo una vez y te lo mostraré. Te lo voy a mostrar, por supuesto. Porque, o sea, la autohipnosis puede ser una puerta para que las personas resuelvan los problemas de su vida, Exactamente. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa puerta? Al menos si pudiéramos conocer la ciencia o una pequeña demostración práctica sobre eso, sería de mucha ayuda para la audiencia. Así que, señor, hablaremos de eso. Por ahora, en estos tiempos, los problemas más grandes, especialmente entre los jóvenes, la generación Z y todos ellos, son los problemas de enfoque y atención. Hoy en día, la era de las redes sociales ha llegado a tal punto que en todos lados solo hay contenido, publicidad por todas partes, distracciones por todos lados. Hay juegos, películas, todo está literalmente al alcance de nuestros dedos. Por culpa de la tecnología, hoy en día la gente ya no puede concentrarse en el trabajo. Y hay un concepto llamado trabajo profundo. O sea, para hacer un buen trabajo,
Esos trabajos de alto nivel que requieren creatividad e innovación solo se pueden lograr con trabajo profundo. Y se dice que hoy en día la atención y el enfoque de las personas es incluso menor que el de los peces. Entonces, ¿se puede mejorar el enfoque y la atención de un estudiante o un joven adulto a través de la hipnosis o la autohipnosis? Por supuesto que se puede mejorar. Tenemos un taller de 20 horas para estudiantes, especialmente para adolescentes que están en 10º, 11º o 12º grado, en el que enseñamos diferentes técnicas de concentración. Hay una técnica basada en los principios de la hipnosis para mejorar la concentración, ya sea a través de la autosugestión o de metáforas en un estado hipnótico. Eso es lo que enseñamos ahora. Está bien, será útil para la audiencia, para los estudiantes y para todos. Entonces, señor, primero probemos la técnica y luego, por favor, explíquenos brevemente la ciencia detrás de ella. ¿Cuál podría ser la explicación científica? Sí, lo explico. La técnica es así, Gaurav. Supongamos que tienes que estudiar o hacer algún otro trabajo que requiera concentración y enfoque. Primero, ten todo lo que necesites frente a ti. Si tienes que estudiar, abre el libro. Si tienes que escribir un capítulo, ten listo el bolígrafo, papel, lápiz, todo preparado. Si tienes que trabajar en la computadora, abre el archivo necesario. Luego, siéntate derecho frente al material, es decir, mantén la parte baja de la espalda, la parte superior, el cuello y la cabeza en línea recta. Siéntate derecho, te lo voy a mostrar y luego te lo explicaré. Tú lo harás. Entonces, mira, tienes que sentarte derecho, cerrar los ojos y cubrirlos de esta manera. Esto se llama palming, palmeo. Es como una copa hecha con la palma de la mano. Por ahora no lo hagas. Primero observa y luego lo harás tú. Con esta copa de la palma, tienes que cubrir los ojos cerrados. Mira, la gente suele cometer errores así o así. Todo eso está mal. Debe ser exactamente así y no debe haber espacio entre el pulgar y la palma. No así porque por ahí entra la luz. Hay que bloquear la luz. De acuerdo, forma una copa. Sí, a esto se le llama palming. Y muchas personas, al hacer palming, bajan las manos así. Debes mantener la frente recta. Ahora, sentado así, tienes que inhalar profundamente 3 veces, lenta y profundamente, expandiendo el pecho y el estómago. Y luego exhalar completamente, lenta y profundamente, exprimiendo el pecho y el estómago. Sí, contrayendo el pecho y el estómago. Esto hay que hacerlo 3 veces. Te lo voy a mostrar una vez, otra vez. Una vez, luego la segunda vez y la tercera vez. Ahora cada vez que inhales, debes pensar en tu mente. Me estoy alejando de todos los factores que me distraen y me estoy acercando a la tarea que tengo que hacer ahora o al tema que tengo que estudiar ahora. Me estoy alejando de todas las distracciones y acercando a la tarea que quiero empezar ahora, acercándome al tema del capítulo que quiero estudiar ahora. Esto es lo que debes pensar mientras inhalas. Cuando exhales, debes pensar, estoy relajando mi cuerpo y mi mente. Estoy entrando en un estado de relajación con mi mente y mi cuerpo. Así es como debes pensar. Está bien. Entonces, al inhalar, me alejo de las distracciones y me acerco a la tarea. Y al exhalar, pienso en mi mente que me estoy relajando en cuerpo y mente. Haz esto 3 veces y luego debes deslizar tus palmas así, tocando tu cintura, pecho y estómago. Tócalos y desliza así y luego abre los ojos lentamente y comienza tu trabajo de nuevo. ¿De acuerdo? Verás que podrás realizar esa tarea durante mucho tiempo con muy buena concentración. Entonces, señor, ¿esto se debe hacer 3 veces o hay algún periodo de tiempo, como 2 minutos o 5 minutos? No, solo tienes que hacer esta respiración profunda 3 veces, inhalar y exhalar. Y esta técnica te la estoy describiendo, por eso parece que toma tiempo. Es una técnica de 2 minutos.
En 2 minutos puedes hacer 3 respiraciones profundas. Esto hay que hacerlo repetidamente. Repetidamente significa que cada vez que tomes un descanso del trabajo, hazlo antes de empezar de nuevo. Si cambias de tema, también hazlo. Así que hazlo justo antes de comenzar a trabajar. Así tu concentración se mantendrá durante 1 hora y media o 2 horas. Y después de 1 hora y media o 2 horas, debes tomar un descanso. No trabajes durante horas seguidas. Ese es otro fenómeno científico, del que hablaremos alguna vez, pero debes tomar un descanso de 10 o 15 minutos después de 1 hora y media de trabajo. Eso es muy importante para la salud y el potencial físico y mental. Como la técnica Pomodoro, tomar descansos cortos refresca la mente. Exactamente, exactamente. Así es como se hace esta técnica de concentración. Su base es Gaurav. De hecho, te voy a contar un poco de historia. Una científica y psicóloga californiana llamada Beata Jenks vino a la India en los años 70 y practicó Ashtanga Yoga durante un año. El Ashtanga Yoga de Patanjali. Luego hizo su doctorado en la Universidad de California y estudió cómo, al inhalar y exhalar, se generan diferentes emociones en la mente. ¿Sabes? Cuando inhalamos se generan unas emociones y cuando exhalamos se generan otras emociones en la mente, en todos. Ella identificó esos factores y los tabuló, y con base en eso se han creado muchas técnicas pequeñas. Diferentes científicos las han desarrollado. Así que detrás de esto hay una investigación muy profunda. Detrás de esta técnica, una técnica simple. Y otra característica especial de esta técnica es que si la practicas 2 o 4 veces al día, todos los días, después de 2 o 3 semanas, cuando sientas que tu capacidad de concentración ha mejorado mucho, entonces esta técnica se convertirá en algo que puedes hacer en solo 2 segundos. 2 segundos. ¿Qué hay que hacer? Después de 2 o 3 semanas, pon frente a ti todo el material que necesitas para trabajar. Siéntate derecho frente a él. Haz palming y desliza las manos así. Abre los ojos y comienza a trabajar. La parte de las 3 respiraciones ya no será necesaria, solo haciendo esto. Eso también te dará el mismo resultado que daba la técnica completa. Esta técnica se convertirá en algo de 2 segundos. Sí, o sea, se convierte en un hábito, así que la parte del medio es solo la señal y el resultado. Condicionamiento. ¿Solo disparador y resultado? Exactamente, condicionamiento. Sí, se produce el condicionamiento. Sí. Entonces, ya sabes, esto también es interesante. Habrás notado que generalmente cuando la gente ve a Dios, cuando reza, después de ver a Dios hacen esto. ¿Lo has visto? Incluso en la última parte de la namaz extiendes las manos. ¿Qué significa esto? Fisiológicamente o científicamente. Esto significa que, ya sabes, cuando has rezado, cuando has visto a Dios, el cuerpo humano entra en un estado muy saludable. Estás tranquilo, hay felicidad en tu mente, estás completamente enfocado. Todos estos síntomas se desarrollan a través de la oración. Ahora, ese estado psicobiológico tuyo es un estado del cuerpo y la mente, y junto con eso haces esto. Si lo haces todos los días, se produce un condicionamiento. Entonces, ya sabes, supón que estás trabajando en la oficina y a las 4 o 4:30 de la tarde te sientes cansado. Entonces, ya sabes, muchas personas lo hacen naturalmente. ¿Qué hacen? Hacen esto así. Cuando hacemos esto, nos sentimos renovados. ¿Por qué te sientes renovado? Porque ese estado mental y físico que tenías después de la oración en la mañana vuelve a aparecer. Se ha formado un ciclo de hábito, Se ha creado un ciclo de hábito. disparador y resultado. Así, ese ciclo de hábito se repite constantemente. Exactamente. La parte del medio se omite. Entonces, esta es una técnica de concentración. Está basada en los principios de la hipnoterapia. Así que ya la aprendimos. Es una técnica muy útil para los niños, para todos. Bien, señor, hoy en día hay otro problema muy grande. Porque hay exposición a las redes sociales, entonces la gente tiene problemas de ansiedad, estrés, hipertensión, presión arterial, o sabes, algunas personas incluso caen en depresión. Las tasas de depresión también están aumentando constantemente, ¿verdad? Y las redes sociales juegan un papel muy grande en esto. En las redes sociales vemos la vida de los demás. Todo muy llamativo, lo vemos constantemente, viajan a muchos lugares, viven una vida de ricos y sabes, vemos solo una cara, la cara de enfrente, pero puede ser que detrás haya una historia completamente diferente.
Entonces, cuando vemos constantemente que ellos también están viviendo una buena vida, que ellos también lo están haciendo, que fulano y todos los influencers están ganando dinero, gastando dinero, empezamos a sentirnos deprimidos, empezamos a sentir ansiedad, pensando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es mi futuro? Caray, todo el mundo está avanzando y yo, ¿qué estoy haciendo? Entonces, esta es una tendencia muy grande en la época actual y creo que está atrapando principalmente a los adolescentes y adultos jóvenes. Así que con la autohipnosis se pueden mejorar los síntomas de estrés, ansiedad y depresión. Definitivamente. Mira el estrés, la ansiedad y la depresión. Por supuesto, si hablamos de depresión, hay dos tipos. Uno es como el que mencionaste, pero hay algunos casos de depresión que son depresión clínica, ¿verdad? Trastorno depresivo mayor, que al final lleva a pensamientos suicidas. Esos casos sí necesitan medicamentos de un psiquiatra. Ahí ocurren cambios a nivel neurológico, cambios a nivel de hardware. Eso no es para ellos. Pero para los casos que mencionaste, como perder el interés en la vida, o sentirse así al ver a los demás, o tener ansiedad, depresión, para eso la autohipnosis, o sea, el grupo principal de personas a quienes la hipnoterapia puede ayudar, es este. Aproximadamente el 70% de mis clientes son así, personas con ansiedad, incluso con fobias. Así que en todos estos casos es muy útil. Y aquí les voy a enseñar otra técnica pequeña. Se la voy a enseñar a la audiencia. Cuando enseñamos autohipnosis, este es el primer paso que se aprende. Y con este paso las personas entran en su estado autohipnótico. A esto se le llama conciencia de la respiración. Atención a la respiración. Está bien. Esto mismo se ha vuelto muy popular en el mundo occidental en los últimos 20 años. Lo llaman mindfulness, meditación consciente. El estado divino. Exactamente, o estado alfa o todo eso. Entonces, esta es una técnica básica de mindfulness. A esto, desde hace miles de años en el yoga, se le llama prana dharana. Prana dharana, hay una meditación vipassana, en la que esto se llama anapan. Todo esto es lo mismo. Así que tenemos que ser conscientes de nuestra respiración normal por un momento. Experimentar la respiración con atención plena. Ahora te voy a guiar, hazlo conmigo. Claro, debo enfocarme conscientemente en mi respiración. Te voy a decir, hazlo según mis instrucciones, ¿de acuerdo? Bien, entonces Gaurav, pon tu cuerpo en una posición cómoda y relajada. Sí, eso es. Noté que cuando te pedí que te pusieras cómodo, soltaste el bloqueo de tus manos, porque así es más cómodo. Muy bien. Así que tu cuerpo está en una posición cómoda y relajada. Has cerrado los ojos suavemente cerrados. Cuando el cuerpo está en una posición cómoda y los ojos están suavemente cerrados, en ese momento debes volverte consciente del ir y venir de tu respiración. Sé consciente del proceso de respirar. Respiración normal y natural que ocurre por sí sola. ¿Cómo se puede hacer? Entonces, sabemos que con la respiración nuestro abdomen y pecho se mueven, se expanden y se contraen. ¿Sabes? Nuestro pecho y el estómago se expanden y se encogen. Tu mente puede permanecer ocupada con los movimientos de tu estómago subiendo y bajando, subiendo y bajando. Quizás tu mente esté concentrada en el movimiento de tu estómago. Tu mente ha estado ahí. O sabemos que el flujo de aire entra por las fosas nasales y luego, durante la exhalación, sale. Tal vez puedes sentir el contacto del flujo de aire sobre el labio superior o en la punta de la nariz.
El contacto del flujo de aire en la parte frontal de tus fosas nasales, o quizás en tu labio superior. El flujo de aire entrando y saliendo por las fosas nasales. Entonces, o tu mente permanece en el movimiento del abdomen, o tu mente permanece donde sientes el contacto del flujo de aire. Y a veces puede ser en ambos, al mismo tiempo o alternando. Por un momento en el movimiento del abdomen, luego por un momento en el contacto del flujo de aire, y después de nuevo en el movimiento del abdomen. Así también puede ser. Y cuando estás haciendo esta conciencia de la respiración, breathing awareness, puede ser que vengan otros pensamientos a la mente. Si vienen otros pensamientos, déjalos venir, déjalos venir. No tenemos que luchar con los pensamientos. No hay que pelear con los pensamientos porque los pensamientos pueden venir y los pensamientos pueden irse. Los pensamientos vendrán y se irán, así como sabemos que cuando un pájaro vuela en el cielo, no deja huellas de sus patas. Sí, el cielo no se ensucia, no hay huellas. El pájaro vendrá, volará y se irá. El cielo permanece limpio y puro. Los pensamientos vendrán y los pensamientos se irán, no dejan huellas, porque la mente está aprendiendo a permanecer tranquila, sana y pura como el cielo. Tu mente está aprendiendo a ser como el cielo, permanecer tranquila y serena, serena y tranquila. Entonces, cuando sea posible hacerlo fácilmente, cuando sea posible hacerlo con sencillez, sigue experimentando tu respiración con atención. En unos momentos volveré a hablar contigo. Solo continúa. La respiración entra y sale por sí sola. Simplemente eres consciente. Después de un rato de esta conciencia de la respiración, ahora poco a poco, siente una sensación de ligereza en los ojos, tal vez también una agradable ligereza en la cabeza. Sensación cómoda de ligereza en tus ojos, ligereza en tu cabeza. Y dentro del cuerpo, como si hubiera olas de energía, conciencia y despertar. Cuando sientas energía, conciencia y despertar en el cuerpo, cuando sientas ligereza en los ojos, entonces poco a poco, con calma, tomando tu tiempo, abre los párpados de los ojos. Con energía, un cuerpo renovado, frescura y una mente tranquila, alcanza un estado completamente despierto. Tómate tu tiempo y hazlo despacio. Relájate y durante este proceso te gustará tomar una o dos respiraciones profundas y largas. Un par de respiraciones profundas y refrescantes. Tómate tu tiempo y abre los ojos lentamente para encontrarte renovado en tu mente y renovado en tu cuerpo. Muy bien. Mueve un poco los dedos de las manos y los pies. Mueve el cuerpo y luego estíralo. Puedes estirar tu cuerpo. Muy bien.
Esto fue simplemente una pequeña experiencia. Dime, Gaurav, ¿dónde estaba tu mente la mayor parte del tiempo? ¿Estaba en el movimiento o aquí? Iba alternando, aquí y aquí, pero noté que el 80% del tiempo mi enfoque estaba solo aquí, 80% del tiempo. Muy bien. O sea, o aquí nada más. Maravilloso. Entonces, así es como sucede. Pero cuando yo dejaba de hablar de vez en cuando, a veces por 5 segundos, a veces por 15 o 20 segundos, en ese momento, los pensamientos en la mente eran muchos, menos o casi ninguno. ¿Pensamientos en la mente? Cuando usted se detuvo, yo diría que era la misma proporción de 80-20. El 80% de mi enfoque estaba aquí. El 20%, de vez en cuando, algunos pensamientos venían y se iban. Ok. Ahora te voy a enseñar cómo manejar los pensamientos, porque la mayoría de las personas creen que cuando meditamos, esto también es una meditación, ¿de acuerdo? Conciencia de la respiración. Cuando meditamos creen que no deberían venir otros pensamientos. Sí, algunos maestros también dicen que si vienen pensamientos, debes traer tu mente de vuelta. Ahora no tienes que forzarlo. En lugar de eso, los científicos han creado técnicas muy buenas basadas en los principios de la psicología. En cuanto venga otro pensamiento del trabajo, de la casa, de cualquier cosa, simplemente detén esto. Ya se ha detenido. Y el pensamiento que viene, conscientemente déjalo estar. Déjalo ahí y usa tu imaginación, tu poder de visualización. Imagina en tu mente que ese pensamiento es un pájaro y tu mente es el cielo. Así que en el cielo de tu mente los pájaros están volando, ¿de acuerdo? El cielo incluso se ve más hermoso. Ningún pájaro ensucia el cielo. En cuanto empieces a involucrarte pensando en los pensamientos como pájaros y la mente como el cielo, sí. Ni siquiera te darás cuenta de cuándo se fueron los pensamientos y cuándo la mente volvió a enfocarse en la respiración. Entonces, señor, ¿esto es un recondicionamiento silencioso? Exactamente. O sea, que estamos condicionando que tener pensamientos negativos está bien. Él no te está quitando tu propio poder. El verdadero poder todavía está en tus manos. Y sí, si lo explicamos un poco más científicamente, mira, esto no es una técnica de respiración, no es pranayama. Lo que hicimos no tiene nada que ver con la respiración. La respiración es solo un objeto. Esto es un entrenamiento para la conciencia, es un entrenamiento para nuestra atención. Ok. Entonces, para mantener la atención, tomamos la respiración como un objeto. Sí, sí. Algunas personas ponen su atención en la imagen de Dios, en el Omkar, aquí o allá. Toman diferentes objetos. Ahora, cuando te vienen pensamientos, simplemente el tema de la atención, su objeto, ha cambiado. La atención que estaba en la respiración, ahora se ha vuelto atención a los pensamientos. O sea, estás haciendo conciencia de los pensamientos. Eso es una meditación aún más sutil, es una meditación más profunda. Ya sea sobre la respiración o sobre los pensamientos, simplemente la atención se mantiene. Así que es un entrenamiento de la conciencia. Está bien. Así que tu meditación sigue activa. Si escuchas algún sonido externo, te vuelves consciente del sonido. Piensas que es algún vehículo, se acerca, ahora se está alejando. Bien, ¿a esto se le llama estar consciente o mindfulness? Sí, esto es mindfulness. Antes eras consciente de la respiración, ahora eres consciente del sonido, eres consciente del pensamiento. Así que vive en el presente. Entonces la atención plena continuará. Ok, aunque el tema cambie, ¿verdad? No importa. Así que esta es una técnica que es muy útil para manejar los pensamientos. Mientras meditas. Y con esto, Señor, también se puede identificar si nuestro yo natural, nuestros sistemas de creencias y los pensamientos que nos vienen naturalmente son más positivos o más negativos, para que así podamos entendernos a nosotros mismos. O sea, podemos entender nuestro propio perfil. O sea, cuando pasamos tiempo con nosotros mismos, esos pensamientos que aumentan la ansiedad y el estrés son los que vienen más, pensamientos depresivos, o son más los pensamientos que nos están llevando hacia adelante en la vida. Sí, eso es algo diferente. Gaurav, lo que dijiste está muy bien. Eso es introspección. Introspección. Fue introspección, está bien.
Bien, tengo una pregunta, señor, sobre esto. Así como aprendimos sobre la hipnosis, que es un estado de trance tranquilo, entonces con esta técnica de respiración también se puede alcanzar ese estado de trance. Exactamente. Con esta conciencia de la respiración entras en un estado de trance. De hecho, cuando enseñamos sistemáticamente la autohipnosis a alguien, prácticamente tomamos 3 pasos en eso. Primero, esta conciencia de la respiración. La persona la practica durante algunos días. Luego, sobre eso, agregamos la relajación muscular progresiva, es decir, relajar los músculos del cuerpo, soltarlos, aflojarlos, lo que podemos llamar Shavasana. Así el cuerpo se relaja y después de practicar ambos agregamos un tercer paso, la imaginación, el lenguaje del subconsciente. Entonces, al combinar estos 3 pasos, se alcanza un estado en el que ya no se necesitan los 3 pasos, pero a cada persona le atrae un paso diferente según su psicobiología. Correcto. Entonces, algunas personas entran en trance solo con la conciencia de la respiración. Algunas personas no tienen conciencia de la respiración, no pueden concentrarse bien, pero logran una gran relajación. Entonces decimos, no hagas conciencia de la respiración, haz relajación, y también entran en trance. Algunas personas ni siquiera pueden relajarse, pero entran directamente en la imaginación. Como habrás visto, los que enseñan meditación de Brahma Kumari. Entonces cierran los ojos y dicen, eres un alma. Y luego viajan más allá de la luna y las estrellas, llegan a la morada de Dios allá. Entonces, todo esto comienza directamente con la imaginación. Junto con eso se dan todas las sugerencias positivas para desarrollar cualidades positivas. Así que también se puede entrar en trance directamente a través de la imaginación. Pero si alguien quiere aprenderlo de manera sistemática, hay que hacerlo en 3 pasos, uno tras otro. Así es como debe hacerse. Correcto, correcto. Entonces, Sir, si alguien quiere arrancar de raíz sus creencias profundas, sus fundamentos, sus modelos mentales, porque debido a eso se está creando mucha ansiedad, depresión y negatividad, entonces básicamente tendrá que usar la autohipnosis para restablecer su antiguo sistema de creencias con una nueva imaginación. Y tendrá que convencerse a sí mismo a través de la imaginación, aunque haya mucha oscuridad, pero la inmensidad del cielo brilla aún más por eso. ¿Verdad? O sea, tendrá que traer un modelo mental que lo empodere. Y este estado de hipnosis crea un terreno fértil para sembrar esa semilla. Exactamente, lo vuelve receptivo. Lo vuelve receptivo. Entonces, en nuestro curso de 1 año de hipnosis clínica, la parte de hipnosis la aprendemos en el primer mes. Si aprendiste a guiar a alguien en hipnosis, eso no te convierte en hipnoterapeuta. La terapia es algo diferente. Eso es una habilidad. Es una habilidad, es conocimiento, y primero debes ser terapeuta. Y luego, cuando usas tu terapia dentro del estado hipnótico, entonces se convierte en hipnoterapia. La hipnoterapia no es una terapia diferente. Primero creas un estado mental en la persona dándole orientación. Y luego, en ese estado mental, aplicas tu terapia. Puedes hacer terapia cognitivo-conductual, lo que sea, ¿sabes? Así que la hipnosis con terapia cognitivo-conductual que seguramente has escuchado, la terapia cognitivo-conductual es una terapia muy popular. Es la psicoterapia más utilizada hoy en día. Entonces, cuando la hacemos en estado hipnótico, se llama hipnoterapia cognitivo-conductual. Esto se está volviendo muy popular hoy en día. Correcto, correcto. Bien, señor, ¿qué hay de los hábitos? Muchas personas tienen el hábito de fumar, han adquirido el hábito de beber alcohol, tienen adicción a la comida. Estoy hablando de adicciones, adicción a la comida, adicción al cigarro, adicción a la bebida, adicción a la pornografía. Entonces, ¿es posible curar estas adicciones usando la autohipnosis, hipnotizándose a uno mismo? Sí, ahora tenemos que cambiar un poco el lenguaje, Gaurav. No es hipnotizarse a uno mismo, sino entrar en un estado hipnótico por uno mismo. Entrando en él. Di estado. No uses la palabra de que alguien hipnotizó a alguien más, pero lo estamos haciendo. Induciendo la autohipnosis, induciendo ese estado. Entonces, en ese estado definitivamente, porque ¿qué es la adicción? Es un disparador que inicia tu respuesta condicionada y de repente surge ese impulso desde dentro.
La dependencia profundamente arraigada que tienes a nivel subconsciente. A veces hay un disparador, ¿no? A veces bebes cuando estás muy feliz, a veces cuando estás muy triste, o bebes con amigos, en una fiesta, ya sabes, fiesta. Entonces bebes por estrés. Cuando bebes por estrés, esa es tu situación. Entonces, eso se ha convertido en tu condicionamiento. Tienes que beber porque se convierte en un impulso interno. Y ahora, las investigaciones más recientes también muestran que la adicción es un trastorno cerebral. De hecho, hay ciertos centros en el cerebro donde se crea esa dependencia. Pero sí, la hipnosis es una herramienta muy poderosa para superar la adicción. Pero hay algo, la adicción es un problema muy complejo, así que se necesita un enfoque múltiple. Se deben usar varias terapias al mismo tiempo. Así que el psicólogo también hace terapia cognitivo-conductual. El médico da medicamentos y el hipnoterapeuta enseña autohipnosis y la utiliza. Y hay diferentes enfoques en esto. Incluso la musicoterapia ayuda. Sí, entonces hay que juntar diferentes tipos de cosas. Pero la hipnosis también tiene un papel en eso. Y depende de qué tipo de adicción sea y desde hace cuánto tiempo. Sí. ¿Qué tan severa es? Todo depende de eso. Pero la hipnosis es parte del enfoque de manejo. Correcto, correcto. Entonces aquí también la ciencia básicamente es la misma, que se ha creado una dependencia en tu mente subconsciente, una dependencia emocional, que cuando tienes estrés fumas. Sí, sabes que apenas te despiertas necesitas fumar, si no sientes que tu día no irá bien. Sí, entonces esa dependencia psicológica que se ha creado a nivel subconsciente tienes que empoderarla con una nueva creencia y tienes que recondicionarte para que incluso sin esto estoy bien para seguir adelante. Exactamente. Ese programa que te está debilitando, esa creencia que te quita poder, tienes que reemplazarla por una creencia que te empodere. Por una creencia que te empodere. Y esto es posible. Correcto, y de acuerdo a eso, tu neuroquímica y bioquímica también empezarán a fluir poco a poco. Luego, porque la razón por la que hacemos o no hacemos algo no es lógicamente por sus implicaciones, es principalmente por cómo nos sentimos. ¿Cierto? La mayoría de las cosas las hacemos según nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, si dejar de fumar o evitar una adicción nos hace sentir bien, ¿por qué hacerlo? Debemos trabajar en desarrollar ese condicionamiento. Sí, hay que desarrollar un nuevo condicionamiento. El condicionamiento anterior es, por ejemplo, levantarse por la mañana o cuando hay estrés, algún problema. O sea, la gente tiene diferentes detonantes. Así se crea ese condicionamiento. Hay que reemplazarlo. Hay que desarrollar un nuevo condicionamiento. Un condicionamiento saludable. Exactamente. Correcto, correcto. Toda nuestra vida se basa en el condicionamiento, pero necesitamos reemplazar los que nos debilitan por los que nos empoderan. Correcto. Y eso se logra mejor cuando estás en un estado hipnótico, un estado de imaginación, no un estado lógico, estado de imaginación. Exactamente, es más fácil hacerlo así. Es más fácil hacerlo así. Es posible. Correcto. Está bien, señor. Entonces, muchas personas tienen el problema de tartamudear, el problema de la tartamudez. Entonces, esto de tartamudear se puede curar con hipnosis. ¿Es un hábito o una enfermedad genética? ¿Cómo es esto? Esto que llaman tartamudez es un trastorno de hábito. Y todos los trastornos de hábito, como por ejemplo en los niños que mojan la cama mientras duermen, hacen pipí en la cama. Eso es mojar la cama. O también, de nuevo, en los niños pequeños, morderse las uñas. Todos estos son trastornos de hábito. Incluso la obesidad es un trastorno de hábito. Ok, sabes, la obesidad también se considera psicosomática y también se considera un trastorno de hábito. Comer por estrés, comer en exceso, todo eso es la causa. Entonces, en estos casos, la hipnosis juega un papel muy bueno. O sea, el mejor enfoque terapéutico es este enfoque de la hipnosis. Ok, respirar así con la boca abierta, ¿eso también es un hábito? Respirar por la boca. Sí, entonces todos estos hábitos. Y sobre la tartamudez se han hecho muchas investigaciones.
Yo también hice una investigación que se publicó como un capítulo en un libro de una editorial americana. Entonces, es un hecho bien establecido que la hipnosis puede ayudar a superar la tartamudez. Muchos clientes se mejoran con esto. Ok, en todos los trastornos de hábitos, esto tiene un uso muy bueno. Correcto, correcto, correcto. El reacondicionamiento básicamente puede ser bastante efectivo. Ok, Hay otra área donde la hipnosis se está utilizando mucho hoy en día. El dolor, el manejo del dolor. Cualquier tipo de dolor, dolor de cabeza, dolor en la rodilla, dolor de espalda, dolor en el hombro. Entonces, el dolor es un síntoma muy, ya sabes, muy común, ¿verdad? Y para manejar el dolor, con la autohipnosis puedes manejarlo bastante bien. Pero incluso en esto, quiero decir que nosotros combinación. no hay que hacer afirmaciones exageradas. Combinación. Primero se debe diagnosticar la causa de tu dolor. Y especialmente damos una instrucción muy estricta de que aunque hayas aprendido la técnica para aliviar el dolor, si de repente tienes dolor en la cabeza, el pecho o el abdomen, como nunca antes lo habías sentido, y es severo, primero ve con el doctor y hazte un diagnóstico. ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Y cuál es la causa de esa raíz? Y luego, si el doctor está recetando medicina analgésica, entonces pregúntale que conozco una técnica que puedo hacer sin medicina. Solo hazlo si el doctor lo permite, porque de lo contrario puede haber complicaciones. Mira, la analgesia, el alivio del dolor, es un fenómeno, es un síntoma del trance. Algunas personas tienen este síntoma. Supón que alguien tiene un ataque de apendicitis. Ahora, con la autohipnosis, su dolor puede desaparecer, pero la inflamación del apéndice seguirá ahí. Entonces, otros signos como fiebre aparecerán. Habrá rigidez. Y al doctor le será muy difícil hacer el diagnóstico porque tu dolor es un indicador. A través de la descripción del dolor, el doctor sabe qué tienes. Si eso desaparece, si el dolor desaparece, eso puede crear complicaciones en algunos pacientes a veces. Pero para el alivio del dolor, ahora mismo hay una conferencia nacional de anestesiólogos el próximo mes, aquí mismo en Gujarat. Así que voy a dar una demostración de hipnoanalgesia. Está bien. Nosotros hacemos analgesia. Correcto. Señor, como hablamos del estrés psicológico y la ansiedad, que el estrés es como un tipo de dolor psicológico, la ansiedad es dolor psicológico. Y también es un hecho bien establecido que el cuerpo realmente no distingue mucho entre el dolor psicológico y el dolor físico. Por eso dicen que cuando tienes una ruptura, el dolor que sientes parece que te duele aquí. Así se siente el dolor a un nivel físico. Ese psicológico. O si pierdes a alguien, entonces, o sea, definitivamente en principio si esto puede aliviar el dolor psicológico, entonces definitivamente también podrá aliviar el dolor físico. Sí, lo psicológico definitivamente lo hace, y de hecho sería muy interesante saberlo tanto para la audiencia como para ti, que el dolor, ¿sabes? El dolor tiene dos componentes. Supón que aquí te cortaste el dedo. Sí, aquí hay algunos receptores de dolor, llamados grahika. Se activan y, a través de las neuronas, van al centro de percepción del dolor, pasando por la médula espinal hasta el cerebro, donde hay un centro que representa esta parte particular de tu cuerpo. Y ahí hay neuronas de percepción del dolor que se activan. Por eso cuando te cortas aquí se activan esas neuronas de percepción del dolor y sientes dolor. Está bien. Este es el dolor biológico del que hablas. Sí, este es el camino biológico. Sí. Pero tan pronto como sientes dolor, empiezan los pensamientos en tu mente. Oh, aquí se va a infectar. Y si la infección empeora, tendré que amputarme el dedo. Sí, o me corté la mano. Oh, no, ¿cómo voy a firmar? Sí, o si hay alguna complicación, te pones ansioso. También viene la ansiedad. También vienen pensamientos negativos sobre el futuro, también te deprimes. Entonces, esa es la parte psicológica del dolor. Eso es lo que dijiste, el dolor de una ruptura, ¿no?
De hecho, incluso el dolor físico tiene dos componentes. Uno es el componente biológico y el otro es el componente psicológico. Ahora, el componente psicológico, que es la ansiedad, la preocupación, definitivamente se puede manejar con hipnosis. Pero incluso en el componente biológico, sí, la autohipnosis también funciona. ¿Cómo? Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar con un ejemplo simple. ¿Has visto a un niño pequeño que está aprendiendo a caminar? Mientras camina, el niño se cae. Se cae y se lastima en algún lugar. Mira a su alrededor. Si ve a su mamá, empieza a llorar. Pero si no ve a su mamá, se queda callado y vuelve a caminar. ¿Por qué pasa esto? Pues es así. La naturaleza, la madre naturaleza, ha puesto un centro en el cerebro. Tan pronto como el niño se lastima, mira a su alrededor, y si no ve a su mamá, ese centro que la madre naturaleza ha puesto se activa, y desde ese centro se envían señales a través de la médula espinal. Es decir, estas son señales que van de arriba hacia abajo, y cierran la puerta del dolor. El dolor va de aquí al cerebro, y en medio hay una puerta, un portón. A esto se le llama la teoría del portón dentro de la médula espinal. Entonces, todas esas puertas del dolor se cierran rápidamente. Así que aunque se haya lastimado, las señales no llegan al cerebro. Y no siente dolor, se pone de pie y empieza a caminar. Pero si ve a su mamá, entonces la madre naturaleza le ha dado ese trabajo a la mamá. La mamá va y lo abraza contra su pecho, y con el amor, el cuidado y la preocupación que muestra, el niño siente ese cariño y cuidado emocionalmente, y desde el centro de las emociones, ese centro que reduce el dolor se activa, y entonces detiene su dolor. Entonces, estoy hablando de este dolor físico, no del emocional. Así que la emoción y lo físico, la psicología y la biología no son cosas separadas. Es un complejo psicobiológico. Así que nada es completamente físico, nada es completamente psicológico. Es una mezcla. Todo es psicobiológico. Incluso, señor, hay otro ejemplo. Por ejemplo, personalmente me pasó que de niño estaba manejando una bicicleta y mientras manejaba llevaba una máscara puesta y estábamos jugando mientras manejábamos. Entonces una reja de una ventana me pegó en la cabeza. Ahora, en medio de la diversión, me pegó en la cabeza, pero yo seguí con lo mío y volví a jugar como si nada. Al quitarme la máscara, unos 15 o 20 minutos después, mis amigos me dijeron, oye, hermano, te sale sangre de la cara y la cabeza. Y cuando vi, era como si el agua, así estaba saliendo la sangre. Todavía tengo la marca, aquí está, ¿ves? Y cuando vi, estaba saliendo tanta sangre que de inmediato empecé a llorar. Al ver la sangre, empecé a llorar y en ese momento también empecé a sentir dolor. Exactamente, hasta ese momento no había dolor. Hasta ese momento no había dolor. Exactamente. Eso es lo que llaman su vía analgésica. La naturaleza es muy extraña. O sea, la naturaleza realmente ha cuidado mucho. Al crear el cuerpo humano, hizo algo increíble. Al crear el cerebro humano. Entonces, esto es analgésico. Se llama la vía analgésica central. También se utilizan las vías analgésicas periféricas. En energía, en anestesia también se utilizan. Correcto, correcto. Señor, ahora hablemos un poco de enfermedades graves como el cáncer. El cáncer es una enfermedad muy grave, todavía no tenemos un tratamiento al 100% para ella. Entonces, ¿puede la hipnosis ayudar en el tratamiento del cáncer o puede ayudar a mejorar muchos de sus síntomas en gran medida? Definitivamente, no podemos decir que la hipnosis puede curar el cáncer. Eso no se puede decir. Definitivamente. Pero en la enfermedad del cáncer hay dolor en algún lugar donde está el tumor. Así que la hipnosis es muy útil para manejar el dolor. En segundo lugar, sienten ansiedad. El mismo nombre de cáncer causa ansiedad en la persona al escucharlo. Preguntas como ¿qué pasará? ¿Qué sucederá en el futuro? ¿Qué pasará con mi familia? Y luego viene la depresión. Entonces, todo esto lo podemos manejar.
Luego podemos aumentar la inmunidad y al mejorar la inmunidad, el cuerpo que se ha vuelto vulnerable a las células cancerígenas, esa vulnerabilidad disminuye, así que también se reducen las posibilidades de contraer otras infecciones. Y otro aspecto muy bueno es que la quimioterapia que se administra tiene efectos secundarios, entonces esos efectos secundarios se pueden reducir bastante, se pueden manejar. Así que sí, el apoyo secundario, la ciencia de la hipnosis, es muy útil en el tratamiento del cáncer. Así que básicamente crea una biología y una bioquímica que hacen que los efectos secundarios del cáncer o el ambiente necesario para el tratamiento del cáncer se vuelvan favorables. Exactamente, lo hará favorable. Y entonces el tratamiento, por supuesto, algunas personas han hecho bastante investigación en esto. También han dicho que el tumor incluso puede reducirse, pero eso no se puede afirmar científicamente. Y de la misma manera, si alguien tiene hipertensión a largo plazo, diabetes o problemas coronarios, si ya ha tenido 1 o 2 ataques al corazón, en todas estas condiciones la autohipnosis es muy beneficiosa, ya que te protege porque psicológicamente te vuelves más fuerte. Correcto, correcto, correcto. Entonces creo que, señor, como su mecanismo, si hablamos de hipertensión, está muy relacionado con tu estrés, ¿verdad? Si hablamos de la enfermedad de las arterias coronarias, está vinculada a tus hábitos, Está vinculada al hábito, con tu estilo de vida y también con el estrés. también con el estrés. Todos los trastornos están relacionados con el estrés. Exactamente. Y también por los hábitos, como si llevas un estilo de vida pobre, tienes mucho hábito de beber, bebes crónicamente, comes cualquier cosa, comida chatarra, comida frita, no tienes horarios para dormir, ya sabes. Entonces, para resolver los trastornos relacionados con el estilo de vida, la hipnosis. Tiene un papel muy importante porque cambiar el estilo de vida no es tan fácil. Sí, el doctor te dijo que tienes presión alta, entonces reduce la sal. Pero ¿cómo reduces la sal? Porque el sabor... Es una adicción, si no lo dices como se indica, la cantidad de sal de todos se vuelve prueba. Entonces, a través del trance, por medio de la hipnosis, puedes cambiar lo que era me gusta a no me gusta. Y lo que es no me gusta, como cuando el doctor dice que comas verduras o ensalada, puedes desarrollar gusto por eso. Así puedes cambiar tu estilo de vida más fácilmente. Correcto, correcto, señor. Si hablamos de fobias, de miedos, en la vida la gente tiene muchos miedos muy extraños, ¿verdad? Por ejemplo, algunas personas tienen claustrofobia, o sea, miedo a los espacios cerrados. Algunas personas tienen miedo a las serpientes. Algunas personas tienen miedo de presentar exámenes. Sí, también a lagartos y cucarachas. Yo mismo tuve fobia a los aviones en un momento. O sea, en los primeros 3 o 4 vuelos que tomé, estaba mirando constantemente hacia afuera. Si escuchaba cualquier pequeño ruido, me asustaba mucho. Así que, con mucha dificultad y poco a poco, esa fobia se fue con la exposición repetida. Hay fobia a las alturas. También existe la fobia a las alturas. Creo que todos la traemos desde la infancia. No sé cómo algunos atletas de parkour, ya sabes, superan ese miedo. Pero todos estos fobias, entonces, ¿cómo es nuestro estado mental cuando tenemos fobias? ¿Puede la hipnosis ayudar a superar fobias y mejorar la vida? Definitivamente. Estas fobias también son un tipo de condicionamiento. Básicamente te has condicionado por ese desencadenante. O sea, ¿antes consumiste información o tuviste una experiencia así? ¿Tuviste una experiencia? Sí, supón que de niño te quedaste encerrado en el baño o en el inodoro y no sabías cómo abrir la puerta. Entonces, eso te causó claustrofobia, te dio mucho miedo. Ahora, cuando entras a un elevador o a un lugar cerrado, no necesariamente tiene que ser lo mismo. O si de niño, por ejemplo, alguien fue muy acosado, entonces esa persona se vuelve un poco antisocial en el futuro. O sea, siempre le da miedo a la gente, porque si fue muy acosado o sufrió abuso mental. Y por eso se dice que quienes han pasado por algo malo en la infancia, como los casos mentales, las víctimas de violación, ya sabes, quienes han sufrido abuso físico o psicológico, después viven con mucho miedo. Algunas personas incluso llegan a ser esquizofrénicas o eso, Luego, eso se vuelve psiquiátrico. incluso llegan al nivel psíquico. Puede ser que tenga aún más dentro de sí. Eso también es posible, pero Es un espectro. sí, también hay un pequeño factor genético.
Se involucra. Si hablo de la altura, había un constructor, o sea, un contratista de edificios, cuyo trabajo es construir edificios de varios pisos. Es contratista. Él vino por miedo a las alturas. Ahora él tiene que ir al 5.º piso para ver cómo va el trabajo, si ya pusieron el techo o no. Tiene que revisar todo. Pero tenía tanto miedo que ni siquiera podía pasar por delante de un edificio alto. Le daba mucho miedo. Le empezaban a temblar las piernas. Sí, y ahora a él le hicieron descondicionamiento y recondicionamiento. Eso significa que quitaron los programas viejos y pusieron nuevos programas. Se volvió tan confiado, tan cómodo. Estaba tan feliz que decía, yo ya estaba pensando en dejar mi negocio, porque mi trabajo es ir arriba. Ahora ya puede hacerlo, así que puedes superar tu fobia completamente. La autohipnosis es muy útil para esto. Está bien. Así que en el mundo de hoy, según lo que he estado observando, la habilidad o capacidad más importante es el pensamiento creativo, lo que podemos llamar innovación o la habilidad para resolver problemas. Porque en tu vida puede surgir cualquier problema desconocido y tienes que resolver ese problema para poder seguir adelante con tu vida, ¿verdad? Ahora, estas habilidades usualmente no se nos enseñan en las escuelas y universidades. Ahí hay una cultura de aprendizaje basada en la memorización mecánica, ¿verdad? Así que este pensamiento creativo, como lo hacían científicos como Einstein, Newton, ellos ejercitaban mucho esto, igual que los grandes emprendedores, soluciones creativas a problemas. Y como decía Einstein en su cita, la imaginación es más poderosa que el conocimiento, ¿verdad? Y la imaginación también es el lenguaje de la mente subconsciente a la que la hipnosis trata de acceder, ya sabes. Accede, la aprovecha. Accede. Entonces, ¿la hipnosis puede tener algún impacto en el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas, la innovación, todas esas cosas? ¿Se pueden mejorar? Pensar fuera de la caja, así lo dicen. Entonces, ¿es posible que la creatividad pueda mejorar con el uso de la autohipnosis? Y muchos bailarines, músicos, artistas aprenden y lo utilizan. También se le llama pensamiento lateral creativo, porque básicamente la creatividad está relacionada con el potencial subconsciente, así que definitivamente se puede mejorar. Entonces, señor, ¿este estado de flujo también es un estado de autohipnosis? Sí, en los deportes se entra en un estado de flujo o en la zona, a eso le llamamos estado hipnótico deportivo. Estado hipnótico deportivo, estado hipnótico deportivo, es un término conocido. Entonces la persona, el deportista, practica regularmente la autohipnosis y muchos deportistas lo hacen. Nosotros también hemos creado un programa para deportistas que está disponible en nuestro sitio web. Así que al practicar regularmente puede permanecer mucho más tiempo en el estado hipnótico deportivo, es decir, en la zona. Así que en cuanto empieza a jugar, en poco tiempo entra en la zona. Él puede mantener la zona. Sí, entonces al permanecer en la zona por mucho tiempo puede jugar lo mejor posible. Todo se vuelve automático en ese estado. A esto se le llama efecto relajado y efectivo. Estás mentalmente relajado, pero aún así tu efectividad ha aumentado. Sí, cuando están en la zona, por ejemplo, si les llega la pelota. Si es un jugador de cricket, la pelota le parece que viene a baja velocidad, se ve más grande, así que tiene suficiente tiempo para posicionarse. Sí, entonces todo esto se concentran totalmente en el momento, como cuando Yuvraj Singh pegó 6-6 en 6 bolas. El tiempo se detuvo para él. Solo pensaba en la pelota, que parecía más grande y venía lenta, dándole tiempo para reaccionar y pegarle un 6 directo. Así es como da el golpe correcto. Igual creo que a los jugadores de baloncesto y fútbol les pasa. Pueden ver cada movimiento del oponente y navegar para meter el gol. Exactamente, así. Uno que se volvió un muy buen jugador de cricket, él es lanzador. Ahora, su entrenador observó que cuando la bola sale de su mano, si este dedo toca la bola, el giro es muy bueno. Así que a través de la autohipnosis, con ese entrenamiento, casi cada bola tendrá un muy buen giro, porque antes no siempre tocaba cada vez. Entonces, eso es una forma de condicionamiento. Al soltar la bola, que este dedo toque, o cosas similares. ¿Actualicé el software? Sí, esta actualización es muy útil en los deportes. Jugadores de tenis de mesa, jugadores de tenis, incluso juegos como ajedrez y demás.
Sí, grandes maestros. Porque cada juego es un juego mental. Cualquier juego, ya sea hockey, fútbol, hicimos un taller en línea para jóvenes jugadores de fútbol durante la pandemia de COVID. Sí, eran 12 niños de 12 a 16 años de edad. A esos niños se les dio un programa en línea de autohipnosis de 20 horas. De esos, 2 niños fueron seleccionados para el Junior Federación Internacional de Football Association. Hubo una mejora bastante buena. Todos sus entrenadores también dieron comentarios muy positivos. Correcto. Entonces, señor, quiero que me corrija o valide una vez si estoy entendiendo bien la ciencia. Entonces, por ejemplo, cuando entras en un estado de flujo, básicamente hay un libro llamado El Flujo, de Mihaly Csikszentmihalyi, quien era un científico. Él escribió en su libro que en el estado de flujo, tu mente se desconecta de esa manera y toda tu neuroquímica, como la dopamina, serotonina, ácido gamma aminobutírico, ya sabes, muchos neurotransmisores positivos que te mantienen relajado y alerta, todos se liberan constantemente juntos en tu cerebro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que empiezas a enfocarte en una sola área y es como si el mundo desapareciera para ti, ¿verdad? Cuando entras en este estado, es un estado hipnótico y en el estado hipnótico lo que sucede es que cada movimiento, lo que estás viendo, lo que estás observando, lo registras en tu mente. Y luego, como tu imaginación está desbloqueada, esos movimientos y esos patrones se están corroborando con tu imaginación. Y así se está creando una nueva memoria muscular, se está creando toda una nueva estructura y de esta manera tu imaginación se ha fusionado con tu habilidad deportiva. Memoria muscular. Se ha fusionado con tu memoria muscular, con tu conocimiento práctico e instintivo. Y esto mismo sucede en todas partes, como con los artistas, que pueden plasmar muy bien en su arte el mundo que observan en su imaginación, ¿verdad? O si hablamos de músicos, pueden plasmar la melodía que ven o imaginan. Ellos pueden ver las notas. Exactamente, y ellos plasman eso en sus notas. Sí, correcto. Y de la misma manera, un emprendedor que está visualizando un mundo, que sabes, el mundo debería verse así, tan colorido, o digamos, un líder como un líder político que avanza con una visión. Para todos, la creatividad es muy útil. En marketing, en todos lados, la creatividad es muy útil. Si tienes imaginación, entonces la creatividad vendrá por sí sola. Esa es la habilidad subconsciente y podemos aprovechar muy bien nuestro potencial subconsciente. Sí, podemos usarlo de una manera mucho mejor a través de la ciencia de la hipnosis. Correcto, correcto. Entonces, señor, el mensaje principal de hoy es que la gente debe entender que si queremos hacer algo bueno en la vida, es más importante enfocarnos en la mente subconsciente. Y la hipnosis es un medio, una manera fuerte con la que puedes reprogramar tu mente subconsciente. Y puedes mejorar tu vida, tu forma de pensar, tu dirección mental, puedes mejorar tu destino. Exactamente, dirección y destino, ambos dirección y destino. Porque tu destino depende de tu dirección. Exactamente. Entonces voy a agregar una cosa más, que esta ciencia, que es una ciencia muy poderosa, pero también se está mal utilizando o se está sobrevalorando. Así que, de quien sea que aprendas, tienes que saber si esa persona está calificada o no, porque en nuestro país ahora hay muchos terapeutas calificados que usan la hipnosis. Hay personas del ámbito médico que saben usar la hipnosis. Si no, entonces, al mezclarlo así, la hipnosis se ha convertido en una herramienta para quienes la enseñan. De esto hay que cuidarse un poco porque también pueden causar daño. Así que solo hay que tomar una precaución. O esas cosas como la hipnosis de escenario y demás crean creencias erróneas en la sociedad, lo que hace que la gente dude en usar esta ciencia. Sí, además, quienes suben al escenario pueden salir perjudicados, así que tomando estas precauciones, pero es una ciencia muy poderosa. Muchas gracias, señor, por una excelente sesión. Hoy aprendimos mucho y creo que esto impactará la vida de los espectadores. Gracias por asistir. Gracias y fue un placer tener esta conversación. Gracias, Gaurav.